Pero bueno, esa es la situación con la Iglesia de la Verdad Absoluta, pero hoy no vamos a hablar de la verdad absoluta, bueno, más o menos. Así que... Más o menos. El señor Gabo tuvo a bien, y en estos momentos lo va a hacer, se va a encargar de traernos desde algún lugar del ciberespacio. Ay, me escuché muy viejito. Del ciberespacio. Ciberespacio, sí. ¿Cuánto tiempo tenía que no escuchaba esa palabra, ciberespacio? Ya me toca vacunarme, amigo. Tú discúlpame. Ya, pero a la voz de ya, No, ya. Hoy traemos un tema bastante interesante aquí en el baúl del tío Gabs, porque hoy vamos a hablar de un tema que sí tiene que ver. Vamos a hacer un lado ahorita y un paréntesis con la Iglesia de la Verdad Absoluta, porque tenemos a bien invitar a una persona a este espacio. No sé si el maestro en técnicas ocultas ya la está invitando, pero porque aparte es mujer, entonces prepárense. Claro, aquí es que no distinguimos ni por género, ni por religión, ni por raza tampoco. No, claro que no, y traemos buen tema esta noche, así que pues ya estará por aquí llegando en un par de minutitos. No quiero adelantarles el tema, pero va a estar bastante interesante. Ya está, pues se apagó la música. Ya está, se acabó la música. Sí, la paramos. Pues si quieres ya le vamos entrando a lo que vendría siendo el tema del día de hoy. Sí, por favor. Que ha causado como mucha polémica, principalmente en las redes sociales. Los mal llamados generación de cristal. Pero ¿qué es esta onda como de generación cristal? Digo, lo leemos mucho, lo escuchamos mucho, y prácticamente todas las personas que, digamos, tienen como intolerancia a ciertas situaciones de la vida, la frustración, como que las cosas no salen como ellos quieren, se les denomina generación cristal. De hecho, es un término acuñado por una filósofa española, si no me falla la memoria, de nombre Montserrat Nebrera, que ella fue la primera que se refirió a este tipo de generaciones que nacieron a partir de los años 2000, como que eran personas como no muy doctas para soportar a veces como la frustración. La vida como tal, ¿no? Claro, así digo, pues frustraciones en la vida siempre va a haber y siempre han existido, y a lo mejor hay unas personas que son como más capaces de reaccionar bien a ella, y hay personas que posiblemente como que no lo toleran y prácticamente como es como de contentillo, así de que yo quiero eso y lo quiero ya, ¿no? Sí, pero sí, claro. Aquí hay algo como bien curioso, porque digo, son muy atacados estas personas, pero también tienen muchas cosas de cierta valía, porque gracias a ellos el mundo pues se está transformando en lo que pues conocemos hoy, para bien o para mal, no lo sabemos, ya el tiempo lo dirá, pero a final de cuentas sí han tenido como mucha presencia ya en la actualidad, que incluso el mismo pensamiento se está cambiando el pensamiento laboral, se está cambiando el pensamiento de género, se está cambiando el pensamiento, digamos que a mayor escala, ¿no? O sea, como te digo, hay cosas como buenas y cosas malas. Lo curioso de acá es de que, por ejemplo, ellos podrían ser hijos, o más bien son hijos mayoritariamente, de la generación X. Sí. Tú recuerdas que la generación X es básicamente en los años 70 con el amor y paz, los hippies, el mayor uso de sustancias psicotrópicas, la liberación sexual, por llamarlo de alguna manera. Y entonces estamos hablando que los hijos de esta generación son los que actualmente están teniendo la batuta y están, dándole otro rumbo a lo que viene siendo como la humanidad, por lo menos del lado occidental. Sí, y solo por mencionar ahorita la generación de cristal, ¿no? Que así se le conoce vulgarmente. Sí, es que incluso puede parecer un término como despectivo. Despectivo, exactamente. Pero el término viene precisamente eso, porque pues digo, si lo comparamos con un cristal, tú sabes que los cristales pues son muy, muy frágiles y con un movimiento brusco pues los puedes tronar. Depende, ¿no? Si es cristal de caguama, sí dura. Depende. No, porque ese ya es vidrio. Perdón, disculpe. Uy, perdón, no sabía que eras vidriero, pero bueno, está bien, ¿no? Pero es que te digo, o sea, si han tenido como cosas buenas y cosas, digamos que las negativas, pues digo, las acabamos de mencionar, ¿no? Que están como un poco limitadas como a la frustración en general. Pero digamos que también son personas como muy duchas a la onda, por ejemplo, de las tecnologías. Sí. O sea, te saben manejar así como, por ejemplo, cualquier programa, cualquier aplicación, cualquier teléfono, cualquier dispositivo electrónico. ¿Sí? Parece tener como una onda como innata de saberlo manejar a lo mejor sin haber leído el instructivo. Sí. Y aparte que son personas también con mucha creatividad, digo, dotándose de las herramientas tecnológicas, suelen tener como mucha creatividad al respecto. Y
justamente hablando de todo lo que engloba la generación de cristal. Hicimos una tarea, bueno, el Gabo hizo una tarea de traer, como ya lo ha estado haciendo últimamente, a una gran invitada. Por favor, maestro, dinos de quién se trata, porque esta noche contamos con una presencia especial. Ella es... Exactamente como ya la hemos tenido en otras ocasiones, en otras participaciones, y que nos ayuda mucho a abrir incluso más nuestro pensamiento acerca del comportamiento humano. Está con nosotros una vez más Pao Zúñiga. Pao, ¿cómo estás, Pao? Muchachos. Muchas gracias, como siempre, apelando también ya muy entrados en esta onda de la generación Z, la generación Y, el lenguaje inclusive. Sí, ¿verdad? Amigues, sí, claro. Amigues, me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes, de verdad, gracias por abrir el espacio y la verdad es que me encanta compartir porque finalmente sí es cierto, creo que se abre este pequeño espacio para que podamos conversar y también abrir como nuestra mente y poder ver las cosas desde distintos puntos de vista. Yo les agradezco mucho que siempre piensen en una servidora y pues aquí andamos dando lata. No, al contrario, Pau, pues digo, para nosotros es un placer estar aquí contigo porque justamente hemos traído como este tema, el buen Gabo y tu servidor, que a veces es una delgada línea entre la broma, el sarcasmo, no sé cómo llamarlo, a veces nos mofamos, pero también entendemos, como lo decía ahorita el buen Gabo, la época por la que estamos pasando y también nos estamos acoplando, o sea, no es como que nos neguemos rotundamente a lo de ahora, sino es más bien entender y acoplarse, ¿no? Así es, creo que al final del día estamos en ya prácticamente más de un año de estar viviendo también a través de un micrófono, de una pantalla, ¿no? Finalmente, hasta hace unas cuantas semanas o unos cuantos meses, quizá ya podemos sentir un poco más de libertad de, no sé, a lo mejor ver a algún amigo, reunirse con la familia, pero lejos de eso, creo que también este auge de las nuevas tecnologías también nos ha ayudado a canalizar muchas cosas y gracias a eso es que una de dos, o podemos entrar en un estado de repente un poco psicótico, o podemos también utilizarlo para pues canalizar ideas, etcétera. El problema es cuando ya viene un poco el abuso. Pero bueno, ya para entrar un poco en materia, también voy a retomar un poco lo que mencionaba nuestro queridísimo Gabo acerca de esta generación, porque finalmente tienen ya varios apelativos, está desde la generación de cristal hasta la generación mazapán, cosa que me dio bastante risa porque finalmente así como que sí, a pesar de que podamos pensar que se les puede denominar de esa manera, hay que pensar también que es un poco peyorativo, pero bueno, ya independientemente de eso, hay que pensar quiénes son estas personas, ¿no? Sí. Es una generación que, como bien decía Gabo, la verdad es que me encantó esta acotación que hizo porque es cierto, son hijos de la generación X y que bueno, finalmente la generación X es hasta donde una servidora ha podido detectar o darse cuenta, es una de las generaciones que más ataca a esta, y que más les da, pero bueno, ya vamos a ir justamente a analizar el porqué. Bueno, finalmente son personas que nacieron después de 1995, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de adultos jóvenes, personas que están dejando de ser adolescentes para pasar a la primera etapa de la adultez, ¿no? Sí. Y entonces, pues vamos a ver algunas de las características que tienen estas personas de acuerdo con ciertas posturas de la psicología. Bueno, este asunto del mazapán, la verdad, a mí me dio mucha risa que me puse a justamente como tratar de analizar y visualizar, bueno, ¿por qué mazapán? Pero que mazapán sea de la rosa. Así es. Sí. Por antonomasia el mazapán, digo, yo sé que hay algunas otras marcas, pero el dulce, el de la rosa es el bueno, es el que encontramos, es el más ocurrido, lo encontramos en todos lados. Sí, claro, completamente. Bueno, este asunto del mazapán, ¿por qué? Finalmente es una de las características que tiene este dulce típico mexicano es que se desmorona con mucha facilidad. Exacto. Y vamos a ver esto también como, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no?
Sí. ¿Qué sucede cuál es el tema que al menos a mí me viene a la mente cuando pensamos en la parte de las emociones? Es la gestión, ¿no? Mucho de lo que puede existir como queja en contra de estas personas es una gestión de emociones que puede llegar a ser muy pobre. Pero vamos a cuestionarnos un poco acá. Justamente hasta hace poco empieza a hablarse de la denominada gestión de emociones. Porque desde nuestro punto de vista, o sea, a nosotros no nos enseñaron eso, incluso ya hay voces por ahí que pugnan porque sea una materia obligatoria en la educación básica, cosa que no me parece nada descabellado. ¿Por qué? Porque a nosotros mucho nos enseñaron a reprimir las emociones. Bastante, yo creo, demasiado, ¿no? Y ¿no? es que, exacto, eso es algo bien curioso, porque mira, hasta donde entendemos la generación X, como ya lo mencionaba hace ratito, que nació en los años 70, creció en los 80s, 90s, y ahorita pues ya son unos adultos, pues no mayores, pero tampoco son unos adultos jóvenes. Digamos que toda esta generación también creció, creo yo, a mi punto de vista, con muchas carencias. O sea, porque a veces la precariedad económica pues existía en casas, generalmente siempre tienen como 2 o 3 hermanos, o hasta más, Gabo. Exactamente. Y entonces esa precariedad pues sí como que a lo mejor limitó mucho a estas generaciones en lo que deseaban, en lo que querían. Un pequeño avance o un pequeño esbozo creo que se deja de ver cuando tienen hijos, principalmente los papás siempre lo que hacen así de yo voy a trabajar y le voy a dar lo mejor a mi hijo. Y al final de cuentas le estaban dando como en bandeja de plata todo lo que pedían los muchachitos. Sí. No sé si me explique. Sí, no te costaba, claro. No te costaba trabajo conseguir las cosas o no te las ganabas como en algunos casos. Digo, tampoco yo quisiera generalizar porque hay casos en donde a muchos de nosotros se nos acostumbró a que si querías algo tenías que ganártelo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y el asunto acá que es curioso y contraproducente a la vez es que, por ejemplo, la generación X, y el mismo nombre lo dice, así como X, así como de que pues somos un conglomerado que trabaja, tiene una familia y muere, básicamente. Y en esta generación, por ejemplo, la generación Z o la generación Mazapán o la generación de Cristal, lo que buscan mucho precisamente es el reconocimiento de los demás, porque es muy importante para ellos. Por ejemplo, ellos no conciben la vida sin las famosas redes sociales. Todo el tiempo estarse exhibiendo de lo que hacen, de lo que no hicieron, de lo que les gusta, de lo que no les gusta. Y a final de cuentas es muy chistoso porque una generación, bueno, sus papás que crecieron a lo mejor sin tanto reconocimiento, ellos lo buscan desesperadamente por todos lados. Sí, completamente de acuerdo. Algo que en nuestra época no teníamos. O no había como, sí existía yo creo, pero de diferente forma, ¿no, Pau? O sea, justamente retomando un poco lo que dice Gabo, que esta generación se caracteriza por vivir del mundo digital, ¿no? Tratando de mostrar la mejor parte de nosotros a través de redes sociales, ¿no? Siempre a la moda, siempre en tendencia, siempre, o sea, estando en el top. En nuestra época no era así, no existían redes sociales. ¿Cómo lo hacíamos? Pues a lo mejor veíamos en la esquina al amigo que ya traía la ropa de marca o que le compraban. Sí, chavo, te está fallando ahí la memoria. No, ¿por qué? ¿Nunca contestaste un chismógrafo? Ah, bueno, sí, bueno, claro, cómo no, el chismógrafo, sí. Es cierto, pero lejos de ahí, la verdad es que era muy complicado tener ese tipo de comunicación muy específica sobre nuestros gustos o algún otro detalle, pero sí es cierto, de repente también cómo accedíamos a ciertas modas, parte la televisión, mucho las revistas, ¿no? Ahorita quizás las revistas ya se pasaron a la era digital y ya se perdió el auge de que a lo mejor, no sé, revistas muy famosas de nuestro tiempo, digo que quizá ya a mí ya nada más me tocó como el final, no sé, Eres, la revista Tú, todo eso, entonces eran como nuestras fuentes de información. Polanco coleccionaba la revista Tú. No, discúlpame, pero yo coleccionaba la revista Por Ti, que también leía. ¡Ay, sí es cierto! ¿Sabes? Que Anita Muñoz y yo leíamos. En la pubertad, en la pubertad. Sí, ¿no? Exactamente, en la pubertad, sí. Y sí es cierto, finalmente están ellos haciendo uso de una tecnología que en nuestros tiempos no existía, ¿no? Nosotros a lo mejor podíamos compartir ciertas cosas con nuestra bolita de amigos, etcétera, pero no había una masificación de toda la información y no nada más, digo, ya en una cuestión quizá un poquito más tenebrosa, ¿no? La parte de los datos personales, pero bueno, ese es otro tema. Al final de cuentas es ¿cómo busco yo la manera de llamar la atención, de ser más popular, etcétera? Pero justo de ahí quiero partir.
a esta situación que ya es como muy propia, no tanto de una generación, sino de una etapa del desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque justo como comentaba, estamos hablando de personas de 26 años o menos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo algunas amigas o conocidas de especialmente mujeres como de entre los 20 y los 25. Quizás estas personas no tienen estas características quizá un tanto más, ¿cómo decirlo?, un poco más radicales de las que estamos hablando, como quizás los más chavos, ¿no? En este caso, chicos que tienen de 18 años o menos, ¿no? Quizás esta es la parte, pero bueno, como mencionábamos también en una emisión anterior, no hay que olvidar que son adolescentes. Sí, ¿no? sí. Y que culturalmente hablando, antes de conocerlos, antes de quizá adentrarnos en su tipo de pensamiento, su carácter, su personalidad, hay un desprecio en general por los adolescentes. Creo que esa es una de las de los principales puntos de vista. O sea, más que verlos como una persona que se desmorona o que no gestiona sus emociones, es pensar, al adolescente se le desprecia, ¿no? ¿Por qué? Porque se le considera inmaduro, por muchas situaciones que finalmente sí, ¿no? Ya desde el punto de vista científico, psicológico, sí podemos hablar que existe una inmadurez incluso desde el punto de vista neurológico. Sí, hay varias funciones, especialmente aquella donde está involucrada la toma de decisiones, que es la parte prefrontal del cerebro. Esa parte prácticamente hasta después de los 21, ¿no? Va variando, depende de cada persona y de las habilidades de cada quien, pero a partir de los 21 años comienza una maduración ya más, digamos que más puntual de esa zona del cerebro. Entonces, tomando en cuenta esa situación, pues vamos a hablar de chicos que están justamente atravesando por una etapa, pues de muchos cambios, de muchas emociones, pero hay un elemento quizá que es el más importante dentro de esta etapa de la vida, y que es la búsqueda de la identidad. Completamente, ¿no? De acuerdo. Y de la personalidad. Sí. Entonces, dentro de esa marejada que se llega a tener, porque pues creo que todos pasamos por ahí, pero obviamente unos más que otros, y también depende de la etapa o del contexto social que se esté viviendo en ese momento, pues va a ir variando. Yo creo que eso es una parte muy importante a destacar, Pau. Lo acabas de mencionar puntualmente, la época por la que pasamos, la situación social, incluso me atrevo a decir la situación político-social. ¿A qué voy con esto? Hoy podemos ver una gran diversidad de opiniones en redes sociales en cuanto a la política nacional e internacional, que antes no ocurría. O sea, antes, ¿cuándo ibas tú a ver a un grupo de chavos discutiendo quién se encontraba como presidente de tu país o de otro país? Hoy se logra esto gracias a la tecnología y a las redes sociales, que nos permiten, como dicen por ahí, acercarnos con los más lejanos y alejarnos de los que tenemos a un lado. Entonces, creo que sí tiene que ver mucho la situación político-social. Definitivamente no fue la misma la que nosotros vivimos. Incluso creo, y me atrevo a decir, Pau, que la situación por la que pasamos nosotros fue más complicada, fue de más violencia que la de ahora. Bueno, ahora pienso que ¿cómo decirlo? El sector más vulnerable ha sido la mujer recientemente. Y antes probablemente también lo era, pero veíamos mucho asesinato, había mucha violencia, mucha sangre, y creo que de ahí también yo podría partir como de que nos forjamos carácter, entre comillas, o que normalizamos ver todo esto en la televisión, en los periódicos. Se nos hizo tan fácil todo lo que vivimos, que ahora, cuando ya estamos adultos y vemos a un adolescente que no puede con la misma situación, es cuando viene la crítica. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o ando por ahí medio perdidón? Sí, efectivamente, o sea, y creo que también aquí hay una situación, lo vivimos de una manera muy diferente. Cuando comenzaste en tu comentario, recordé un meme que me dio mucha risa en su momento, cuando decían, ya ven que de repente personas afines a ciertos partidos políticos dicen, bueno, pero es que tú no te quejabas en el diseño de fulanito de tal. Sí, claro. Y la fotografía, bueno, uno estaba justo en la secundaria o en la adolescencia. No tenía ni computadora, ¿no? ¿Cómo querías
querías que me quejara, ¿no? Así es, ¿no? Íbamos a abrir el Messenger al café internet. Exactamente. Es que aquí está justo la situación. Nosotros no teníamos acceso a eso y creo que al final en nuestra generación en ese entonces estaba enfocada en otras cosas. Efectivamente, como tú lo dices, nos tocó la parte de la guerra contra el narco y un recrudecimiento de la violencia feminicida que ahorita ya vemos pues prácticamente, quizá no es que ya haya crecido, sino que existía, siempre ha existido, pero ahorita se le está dando más voz. Entonces creo que al final esas son como las diferencias que pueden existir entre el momento que estamos viviendo ahora y que nos está tocando a nosotros como adultos y que ellos lo están viviendo y que en realidad sí se están escandalizando y están diciendo, bueno, es que ¿cómo es posible que que hayamos permitido que pasen estas cosas? Ahorita, antes de que se me vaya o que se me olvide, les quiero platicar que justo en esta búsqueda como de posturas y de situaciones que encontré mucho en blogs, ¿no? Por ejemplo, de esta parte de la generación de cristal, generación Z, artículos también, pero me llamó mucho la atención encontrar un podcast que se llama así, Generación Mazapán. Ah, ¿en serio? Así es, y la verdad es que me dio entre risa, curiosidad, pero también me despertó interés porque tocan temas y a pesar de que se ve que son dos chavitos, la verdad es que yo no creo que tengan más de 25 años, la verdad me gustó la claridad con la cual abordan los temas. Se ve que están siendo muy bien asesorados, además de que están entrevistando también a otras personas y están buscando la manera de poder tener como todas las aristas de un mismo tema. Y esa parte yo dije, oye, que yo hubiera querido a mis 25 años o menos, quizás tener el acceso a este tipo de plataformas, por un lado, y por otro lado, poderme enfocar a ello, ¿no? A lo mejor en ese momento, pues bueno, cada quien pues está enfocado en otras situaciones. Sin embargo, esta parte, la verdad, me llamó mucho la atención y me agradó en ese sentido. En el que, bueno, a ver, esta generación de la que estamos hablando ahorita puede tener muchas quejas, puede tener muchas cosas, pero no es lo mismo despotricar en Facebook o en alguna otra red social, en Twitter, por ejemplo, que es donde más también hay tanto comentario, al decir, voy a hacer un podcast y voy a hablar de este tema y lo voy a desglosar y lo voy a preparar bien y todo. La verdad, bueno, me encantó incluso, ya ahorita me quedo pensando, ojalá hubiera grabado un pedacito como de su rúbrica, pero de verdad, o sea, esta sátira que traen también ellos como diciendo, entra el podcast y empiezan, ay, pero esta generación ya no aguanta nada, ya no puede uno opinar, o sea, justo ellos también haciendo una sátira y una burla de cómo la otra generación que los ataca, pues también los ve, ¿no? Esta parte la verdad me gustó mucho. Creo yo que son las partes que podemos rescatar justo de esta revolución que ellos están buscando y también ponerlo en un contexto serio también, o sea, como no decir nada más voy a opinar a lo tonto y con permiso, no, sino como hacerlo con un sustento y hacerlo desde una plataforma seria, ¿no? Que podemos nosotros escuchar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues es muy válido lo que están haciendo. Y lo entiendo completamente. Y yo de ahí quisiera también preguntarte, Pau, ¿en qué momento, entonces, pasa a ser una agresión contra esta generación? ¿A qué voy? Digo, no es ningún secreto y lo hemos dicho abiertamente en Now Music Radio y lo hemos dicho con Gabo en su momento y de broma. Todo lo que decimos es de una forma sarcástica, es de burla, es de sátira, como lo que tú comentas, lo que nosotros hacemos de la generación de cristal y los chistes y esto. Nosotros lo hacemos así. Hay gente que de repente sí lo toma como una ofensa hacia ellos. ¿En qué momento crees tú, Pau, que se convierte ya en una ofensa? Cuando nosotros lo estamos viendo como simplemente una mofa, aún así con respeto, porque lo estamos, tan así que lo estamos platicando ahorita, o sea, en Now Music Radio lo estamos platicando y era algo que evidentemente lo queríamos hacer porque no queremos que la gente piense que por los chistes que hacemos, o por la sátira, o por el humor, o por el sarcasmo con el que decimos las cosas, vayan a pensar que odiamos a la generación centennial, ¿no? ¿En qué momento se convierte en una agresión o empezamos a hacerlo mal nosotros como adultos hacia los jóvenes? Yo creo que aquí interviene mucho la falta de empatía con la que se puedan expresar algunas ideas,
¿no? Esta parte de la generación Mazapán, yo como que me hizo mucho ruido. Yo dije, creo que está un poco mal encauzado o mal encaminado, en el sentido de que tengo muy, muy presente esta parte, muy psicoanalíticamente hablando, de que en ocasiones cuando se expresan algunas ideas y estas vienen cargadas de desprecio, quizás, de pedantería, etcétera, creo que mucho también hay un malestar, pero no un malestar, ¿cómo decirlo? ¿De odio? Pues yo creo que no tanto a odio, pero yo le vería más un tinte como, digo, insisto, ya hablándolo desde posturas quizá del psicoanálisis un poquito ya más rudas, un poco como envidia. ¿En qué sentido? Y creo que lo mencionaba yo la emisión pasada. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ellos, ¿no? Que están teniendo como todo este acceso a una edad muy temprana a las tecnologías, a que se pueda escuchar su voz? Ellos están justamente buscando hacer todo un montón de cambios, y llega un punto en el que gente, vamos a suponer que a lo mejor millennials como nosotros, quizá gente de la generación X, llega un punto en el que se irrita tanto porque al final ellos están alzando la voz sobre la normalización de violencia y de un montón de situaciones muy desagradables que nosotros pues las vivimos en carne propia y pues sentíamos que no pasaba nada. Entonces, ¿qué sucede cuando vienen a tocar ellos estas fibras? Quizás en nosotros es oye, ¿no me puedes tú a venir a decir a mí que realmente la situación era tan mala? Porque entonces, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Por qué era yo tan inconsciente? Entonces yo creo que eso, a lo mejor en nosotros tres que lo estamos analizando y que sí podemos hacer una sátira, pero jamás una crítica destructiva, lo podemos ver con humor. Pero hay gente que se lo toma tan en serio porque justo le está moviendo fibras sensibles a ellos, ¿no? O sea, creo que ahí entra también una cuestión del mecanismo de la proyección. Porque todas estas personas que, no sé, a lo mejor a algunos de los que nos están escuchando o a alguno de nosotros nos ha tocado leer en redes sociales, en serio, o sea, gente que dice, no, o sea, se queja con ellos o de ellos de una manera que dices tú, oye, ya bájale sí. 3 rayitas, ¿no? Justo, creo que ahí es donde viene, o sea, viene una falta de empatía, pero también pensar que esa persona que está expresando todas esas ideas y que los ataca de cierta manera es porque le hace mucho ruido algo, ¿no? Y entonces es como tú, a ver, chamaquito, no me puedes venir a decir a mí que estoy normal, o sea, que viví normalizando una situación de terror casi, sí. ¿No? Entonces yo creo que toca esas fibras sensibles y en ese momento la persona reacciona y reacciona de una manera muy negativa. Yo creo que también es eso, cuando a estas generaciones nuevas se les mira, insisto, con todo este conocimiento de primero, la etapa en la que están atravesando, que también nosotros la atravesamos, quizá de una manera muy distinta, pero también la atravesamos, ¿no? Que están en busca de identidad, pero también de construir un futuro distinto. Obviamente, para nosotros puede que se nos hagan descabelladas ciertas de sus ideas, pero pensando en que también muchas de estas revoluciones de pensamiento que han existido a lo largo de la historia humana, pues han sido de repente a veces radicales, ¿no? Pensemos que a lo mejor ellos pueden ser el parteaguas para que en algún momento se construya una sociedad quizá un poco más amable, ¿no? Yo quiero pensar en eso, ¿no? Un poco más amable, un poco más consciente, regresando al punto que mencionaba de la gestión de emociones, ¿no? Pensar que a lo mejor a nosotros nos enseñaron a reprimirlas, ¿no? En estos momentos se ha puesto en marcha una divulgación sobre la cuestión psicológica, cosa que me parece súper bien y me gustaría también en algún momento contribuir a ello, para que nosotros podamos entender qué es lo que nos sucede y con ello, ¿no? Dar cabida también a una inteligencia emocional y que eso con el tiempo también pueda formar parte de un legado, ¿no? Y que se busque también alguna especie de equilibrio. Yo siempre soy muy optimista y pienso que quizás ese es el camino que en este momento se está trazando. Obviamente ahorita desde un punto de vista quizá muy burdo, quizá muy a lo recio, ¿no? Como sí. Decimos aquí en México, ¿no? O sea, como que muy quizás sin mucha estructura, pero que al final pueda irse puliendo de tal manera que, insisto, las próximas 2 o 3 generaciones pues ya
no se les llame generación mazapán o generación de cristal, o que las anteriores tampoco sean llamadas generaciones de concreto, porque también lo he visto y creo que tampoco es adecuado, porque al final de cuentas es ponerse en el otro lado y criticar, ¿no? Sino como buscar la manera de ir sumando, ¿no? No había escuchado este término ahora de generación de concreto, Gabo. ¿Tú eres generación de concreto, Gabo? Es muy curioso, fíjate, porque estamos hablando de que obviamente pues la humanidad, para que siga avanzando, pues necesitamos modificar pensamiento y las cosas como las hacemos o como las venimos haciendo. Eso creo que es muy positivo por una parte. Pero ¿qué pasa, Pau, por ejemplo, cuando se radicalizan, por ejemplo, algunos pensamientos? Me quedé pensando, por ejemplo, con que estamos buscando como un mundo más amigable para todos y eso está perfecto. Podría sonar como utópico, pero ese sería como un mundo ideal. Pero en el asunto acá, por ejemplo, cuando llegan por las famosas radicalizaciones, me recuerdo, por ejemplo, hace unas semanas, no sé si llegaste a ver, porque sí fue como muy, muy sonado, que querían cancelar, por ejemplo, las galletas de animalitos y las gomitas de pandita. No sean así con los galletas de animalitos, por favor. No sé si la verdad eso me suena a sátira. La verdad, o sea, como que siento que también ya es una cuestión sarcástica, no sé qué tanto sea cierto, sí lo vi por ahí. Sí, pero yo creo que también es como una parte que ellos mismos también están ridiculizando eso, ¿no? En este podcast que les decía, hablaban justamente, eso fue lo que creo que me llamó mucho la atención, que hablaban de la cultura de la cancelación y ellos decían, nosotros la cancelamos, la cultura de las cancelaciones, porque no, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, simplemente, pues bueno, vamos a suponer, en el caso, no sé, de Blancanieves, que seguramente también lo vieron hace unos días. Ah, claro, sí. La voy a cancelar porque anda incitando el pecado nada más. No, hombre. Es que mira, el asunto acá es muy curioso, porque a pesar de que parece ser como, en esencia, una generación, digamos, como muy abierta a todas las posibilidades que el mundo te da, a veces también como que caen en ciertos puntos, precisamente como lo acabas de mencionar, la famosa cancelación. Y eso creo que ya lo habíamos platicado la vez pasada, porque creo yo, al cancelar o negar cosas que existieron o que están ahí, es como prácticamente pues hacernos un poquito tontitos, porque no precisamente tenemos que partir de algo pues para poder decir, mira, esto es el ejemplo de lo que no se debe de hacer, y no como tal censurarlo y decir, no, que ya hagamos de cuenta que ya no existió. No sé si me explique. Así es. Me parece que aquí en esta parte de las cancelaciones, desde mi muy humilde punto de vista, no ha habido como una postura realmente clara de alguien que salga a decir, miren, ¿saben qué? Esto no estuvo padre y todo, y que haga toda una explicación de eso. Simplemente por ahí ciertos grupos en las redes sociales, especialmente en Facebook, hasta donde tengo entendido, dicen, no, vamos a ver, ahora qué se nos ocurre cancelar, no, pues esto, ¿no? Si alguien que a lo mejor pertenece a estos grupos que nos está escuchando o que tiene algo, contáctenos y platíquenos de qué va todo esto, porque la verdad, obviamente, pues nosotros a lo mejor intentamos entrar a un grupo de esos y van a decir, no, esos ruquitos no los dejes entrar. Cancélenlos por grandes. Cancélenlos porque no. Cancélenlos por rucos. Sí. Así es, ¿no? Entonces, pensar también que para emitir una idea, pues estaría muy padre, ¿verdad? Que se buscara estructurar desde un principio y ver cuál sería la explicación, ¿no? En este caso de Blancanieves que les comentaba, vi una postura muy interesante de una educadora que me parece que es chilena. Después les paso su dato y me hizo una explicación que a mí me pareció muy prudente. ¿En qué sentido? No nada más de decir, ¿saben qué? Cancelen a Blancanieves. No, dice, bueno, antes de criticar esta parte del por qué están en contra de este asunto de Blancanieves, tú como padre, ¿no? Porque ella como es educadora, bueno, tiene doctorado en educación, en orientación educativa. Ellos trabajan mucho con los padres y con los hijos, ¿no? Entonces, se enfocan a tratar de brindar a los padres herramientas necesarias para que puedan educar a sus hijos de una mejor forma. Y ella cuestionaba, a ver, tú como padre, ¿qué opinarías, sí, si un día alguien le da a tu hija pequeña un beso sin su consentimiento? Mira. Entonces, justo, o sea, creo que ella va al meollo de mucho de las cancelaciones, ¿no? ¿Cuál es realmente el asunto o el meollo? Quizás no es nada más venir y cancelar a Blancanieves, que a lo mejor era mi princesa favorita de la infancia, ¿no? Y me paro de pestañas porque no me toquen a Blancanieves. No, sino como irnos al trasfondo. ¿Qué es lo que realmente estamos queriendo decir? Oigan, ¿saben qué? En esta película de Disney para niños está esto, ¿no?
O sea, ¿qué es lo que tú esperas entonces como padre que tu niña a lo mejor pueda normalizar? Creo que por ahí va un poco este asunto. El problema es la forma, tal vez, ¿no? Sí. Que no existe también, insisto, una estructura, que nada más, bueno, ahora a ver qué se me ocurre cancelar. Y yo creo que esta parte, retomando lo que mencionaba acerca de la etapa de vida que están viviendo estas personas que están promoviendo las cancelaciones, están en una parte de pasando de la adolescencia hacia una primera etapa de adultez, ¿no? Entonces, en esta parte del buscar cierta maduración y cierto sentido de vida, pues bueno, se les pueden ocurrir muchas cosas, pero ya nosotros que estamos en cierta generación y en cierto momento de la vida, pues podemos tener un poco más de criterio y decir, ¿sabes qué? A lo mejor lo que quieren decir es eso, y no está mal en su trasfondo. No, insisto, el problema es la forma. Creo que aquí llegamos a un punto, Pau, en donde y lo vamos a decir, Gabriel Ortiz, lo vamos a decir de la manera más seria posible porque no nos van a creer, pero viene la parte de la verdad absoluta. Yo sé que es complicado este tema de la verdad absoluta, pero yo creo que parte de esta columna vertebral entre lo que yo llamo millennials versus centennials tiene que ver mucho, Pau, con la verdad absoluta. ¿Qué es la verdad absoluta? No es lo que el buen Gabriel Ortiz dice es lo que es, porque así es. Híjole, siempre me has quedado mal. Estoy poniendo un ejemplo, amigo. O sea, estamos saliéndonos ahorita del personaje de la iglesia, de la verdad. No, o sea, es verdad. O sea, hay una guerra entre millennials y centennials. Yo lo percibo así, Pau. Una guerra entre quién tiene la razón, quién está bien y quién está mal, quién queda bien y quién queda mal. O sea, si tú como millennial estás con tu verdad absoluta porque justamente viviste una época donde normalizaste muchas cosas, o tú como centennial porque estás teniendo una nueva forma de pensamiento, y si eso le agregas que estás creciendo y que te estás formando de una manera diferente a los millennials, creo que ahí viene esa parte de esa división entre quién está bien y quién está mal. No sé si a lo mejor estoy bien en lo que estoy planteando, pero es como una guerra de ideologías, Pau. Así es. A mí también se me figura que es eso. Creo que la postura rígida que adopta cada persona que se expresa sobre estos temas tiene que ver con el hecho de no prestar o no dar cabida a lo que otra persona pueda pensar, ¿no? Es como esta situación de, a mí me da miedo darle voz al otro porque uno de los temores que como personas tenemos más arraigados es al cambio, ¿no? Porque pues lo desconocido no nos gusta, nos da miedo. Entonces, el hecho de que a lo mejor yo me pueda prestar o abrirme un poquito a escuchar las ideas del otro, a mí me puede cambiar, y eso es uno de mis mayores miedos. Entonces lo que hago es cerrarme, y a veces no nada más me quedo encerrarme, sino que también si puedo ataco, si puedo también doy mi postura, y a lo mejor ya ni entiendo, ya ni sé qué decir, pero yo sigo hable y hable, ¿no? Creo que también, porque creo que todos nos hemos encontrado con esas conversaciones larguísimas en las redes sociales, ¿no? Que están muy entretenidas, pero que al final llegan a ser muy vacías también. Entonces, creo que al final del día estaría muy interesante que pudiéramos verlo desde el punto de vista, como insisto, de las edades de las personas que están involucradas en estos conflictos, y poder decir hasta qué punto nosotros, quizá como personas ya pues con cierto grado de madurez, podemos tener también un poco de prudencia y dejar de estar también nosotros empecinados en criticar demasiado, pensando, insisto, en esta parte de en la etapa del desarrollo en que está atravesando cada persona, ¿no? Ellos están como muy metidos en su rollo, en su mundo. La verdad es que sí me gustaría darme a la tarea en algún momento, ¿no? De poder platicar con ellos ya de una manera más presente, y poderles preguntar, ¿no? Sí, a mí sí se me haría como muy interesante, aparte de que va a ser parte de mi trabajo ya dentro de muy poco, poder realmente pensar o abrirse a ver cómo piensan ellos y cómo sienten. Vuelvo a retomar esta parte que decía Gabo, que en serio me parece algo trascendental. Ellos son hijos de la generación X.
Entonces, ellos también vienen de una generación revolucionaria, independientemente de que si esta parte de los 60 y la liberación sexual y la liberación femenina y todo esto pudo realmente tener un efecto, yo creo que en su momento sí lo tuvo. A lo mejor ya tiempo después volvimos a esta parte conservadora y de la religión y lo que ustedes quieran, ¿no? Que finalmente en México, pues vivimos también muy sometidos como a una ideología, como sociedad. También todavía estamos como muy permeados por la parte religiosa, pero independientemente de eso, si nosotros asumimos que ellos vienen también de una generación revolucionaria y que están siendo atacados justo por esa generación revolucionaria, entonces nosotros pensar, bueno, ¿cuál es nuestro papel en este? Yo les decía la ocasión anterior que yo nos veo a nosotros como generación puente, ¿no? Entonces, quizás nosotros estamos en medio y podemos asumir quizás una actitud un poco más de, pues a ver, dense en la torre, ¿no? Y quizá poder tomar como lo mejor de cada postura, ¿no? Sí. Pensar que, bueno, quizá la generación X y nosotros, ¿no? Venimos también de quizás un mundo más cerrado, un mundo más duro, etcétera, y que pudimos haber normalizado o no ciertas situaciones y decir, bueno, ¿qué tanto también nosotros estamos dispuestos a contribuir a una sociedad que quizá pueda resarcir todos esos errores, ¿no? Sí, y aparte me llama mucho la atención lo que estás comentando porque ¿cuántas veces no hemos escuchado, Pau, que o conocemos a alguna persona, algún amigo, familiar, compañero de trabajo que es como de un carácter muy noble o que es una persona muy introvertida y que es de nuestra edad y lo primero que nos viene a la mente es que lo criaron de una manera muy débil, o sea, lo hicieron débil, o sea, culpamos a quien te crió o a quien no te crió y lo justificamos con pues es una persona cobarde, introvertida, que no brilla, pues porque así lo hizo la sociedad, no lo obligaron a darse estos golpes de la vida que te tienes que dar, ¿no? Así es, y también pensar que cada situación es particular y mucho tiene que ver también, ya en elementos como los que tú estás mencionando, tienen que ver muchos aspectos, porque hay desde posturas que te dicen que nosotros venimos prácticamente como hojita en blanco, ¿no? A este mundo. Sí, sí, sí. Y hay los cuales que te dicen que no. Y de hecho, ya hay mucho estudio acerca de ello y finalmente sí, o sea, ya venimos con una carga genética, ya venimos con un carácter. Y entonces una persona que pudiera ser, creo que por lo que entiendo que mencionas, estamos hablando también de grados de sensibilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ahí a lo mejor podríamos platicar muy bien de ese tema en un programa subsecuente en el que pudiéramos ver, insisto, esta parte de gestión de emociones y también ver qué tanto no una persona sensible está, pues, dificultada también para afrontar la vida por toda una serie de situaciones negativas que haya atravesado en el pasado y que no le están permitiendo también, o sea, como comúnmente les decimos traumas, ¿no? Sí, pero en realidad que sí, de hecho, hay está la concepción del trauma, pero pensar que también, justo por esta falta de gestión de emociones y falta de gestión, pues, del aprendizaje en general, hay una falta de resiliencia y entonces viene una situación negativa y son personas que pueden llegar a explotar, ¿no? Y que no pueden gestionar o no pueden pensar, bueno, a ver, esta persona, de este comentario lo dejo pasar, ¿no? Sino como que se encienden, ¿no? Sí. Puede ser eso también. O sea, creo que eso no, si tú a mí me lo preguntas, creo que eso no es propio de una generación, más bien llega a presentarse también, depende del entorno donde nos desarrollemos, porque efectivamente, sí, o sea, la sociedad también nos cría, ¿no? Nos crían nuestros padres, pero también la sociedad en la que nos desarrollamos. Sí. Eso y la parte genética y la parte del carácter, la parte de personalidad, entonces como que ya se juntan varias cosas, pero al final de cuentas, una persona que es muy cerrada, una persona que puede explotar con mucha facilidad, creo que no es tanto propio de una generación, más bien tiene mucho que ver con, pues como con sus recursos prácticamente emocionales con los que cuente para poder afrontar toda una serie de situaciones.
¿Ves, Gabo? Yo por eso te dije que era necesario traer a Pau, porque ella es como el yin y el yang de lo que nos ilumina. Nos ilumina. Oye, ay, no, muchachos, hay que, de verdad es que creo que sí es muy importante que pues nos vayamos como adentrando también a estas cosas, porque creo que no nos es ajeno. Finalmente somos humanos y todo el tiempo estamos con ideas, con pensamientos, y es muy bueno poder ir aprendiendo justamente pues cosas que nos competen, ¿no? Y que nos, por lo menos nos dice, oye, ¿sabes qué? Me siento así, pues ¿cómo lo canalizo? ¿No? Creo que es algo muy bueno. Y la siguiente generación, yo estoy segura que va a estar también un poco más informada de estas cosas. No, y espérate, los que siguen después de los Zetas, Gabo, son conocidos como la generación alfa. Esos hacen 10 veces el trabajo que tú haces en una hora, amigo. O sea, son multitask. No, más. Rescatando como un poquito todo lo que hemos estado platicando en este ratito, lo que se me hace como muy, muy valioso y muy interesante es de que, por ejemplo, la generación Z tiene mucho la onda de la empatía. O sea, siempre se muestran como muy preocupados por el entorno en el que viven, ya sean, por ejemplo, animalistas, feministas, humanistas, diferentes corrientes de pensamiento humano que existen, y son como muy, muy empáticos a ello. O sea, siempre están haciendo ruido, por lo menos en sus redes sociales, y también me he dado cuenta que son como muy, muy cooperativos al momento de la acción, ¿no? O sea, no sé, recordemos hace unos años con el terrible terremoto que tuvimos, principalmente los más jóvenes eran los que más entusiasmados estaban por querer solucionar las cosas, ¿no? En ayudar, en poder cooperar con lo poco que podían, y esa parte creo que es como muy, muy valiosa, y eso como que es un buen inicio al cambio de pensamiento generalizado. Esa empatía por el que está al lado se me hace como muy, muy valioso, aunque mucha gente los critique y diga que todo el tiempo están pegados como a algún dispositivo móvil, ¿no? La situación acá es que cuando es momento de actuar, creo yo, son los primeros en meter las manos. Me gusta, Gabo para presidente, Pau. Yo también estoy de acuerdo con Gabo. Y además también, justo aunado a lo que dice Gabo, una de las, digamos, signos que pueden existir con una persona, un adolescente, hablando justamente de estas generaciones con problemas, es una persona que sea sumisa o que se apegue así sin rebelarse a las reglas. Por ahí algunas posturas del psicoanálisis llegan a mencionar que un adolescente que se revela, que a lo mejor llega a ser quizás levemente conflictivo, puede estar mostrando cierta salud mental. ¿Por qué? Porque es un signo de que se está buscando separar de la ideología de los padres y está justo en esta búsqueda de su futuro, de muchas cosas, pero obviamente quizá la manera en cómo lo expresa no es agradable y mucho menos para los padres, y algunos padres de adolescentes nos están escuchando sabrán de qué hablamos, pero sí, pensar que esta parte de rebeldía puede ser un signo de salud mental. Para que no vayan a pensar que todo lo que hizo la Mars estuvo mal, ¿no? Pues a lo mejor tiene algo ahí. Bueno, querido Alejandro, la verdad es que hay también niveles. O sea, hay que también ponernos a pensar que no, ya. No, sí, esos ya son un poco más extremos. Es lo que comentaba el Gabs, ¿no? Los radicalismos, pero ya lo platicaremos más adelante. Oigan, para ir cerrando sus conclusiones, Pau, Gabo, sobre este tema de la generación de cristal, me gustaría que brevemente me dijeran qué opinan. ¿Está bien llamarlos así? ¿No está bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿O con qué se quedan de esta charla sobre esta generación, la generación Z? Fíjate que a mí me gustaría cerrar con un pensamiento que leí de un psicólogo que se llama Jonathan Olivera, que es, me parece es venezolano. Y lo leí, me gustó muchísimo. Él dice que realmente la generación de cristal, y no lo llamaría como tal yo personalmente sí. No lo llamaría generación, pero él decía que la generación de cristal es aquella que, independientemente de la edad que tenga, es aquella que no sabe gestionar emociones, es aquella que no aguanta, o sea, en el sentido de que no aguanta un comentario negativo, etcétera. Es aquel que ha normalizado la violencia, que ha normalizado el vivir en un mundo caótico. Y honestamente, cuando leo eso, yo pienso
más que a lo mejor en estos chicos que justo están como en el camino de buscar su identidad. Yo pienso más bien en estas personas que quizá están como muy molestas con estos muchachos y les tiran y demás y todo esto. O sea, como que a mí se me figura que realmente la generación de cristal son ellos, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de que se rompen. Sí, y una sí, sí. persona no necesariamente se rompe por expresar que algo está mal. Una persona se rompe cuando realmente se está afectando y se está molestando y no está siquiera reflexionando qué es lo que lee, ¿no? O qué es lo que está escuchando. Es una persona que, insisto, no tiene como una gestión o una buena canalización de sus ideas o de sus pensamientos y simplemente explota. Para mí, esa también sería la generación de cristal, independientemente de la edad. Simplemente es como vamos a tener más empatía, más apertura, tomar también mucho lo que nos pueda servir, ¿no? De cada situación. Y pues buscar avanzar. Si este mundo y si todo lo que está sucediendo en este momento está dando como para que vayamos cambiando, quizá en un poco radical en un principio, pero para bien o para movernos de donde estamos, la verdad para mí está muy bien y yo sí me sumaría a contribuir a ese cambio, obviamente también pues ofreciendo pues ideas un poco más estructuradas y centradas, ¿no? Más que buscar como decir algo nada más para que mi voz sea escuchada, ¿no? Creo que esa es la parte que nos puede tocar a nosotros y pensar que un mundo más empático siempre va a ser un mundo mejor. Me gusta, sobre todo eso que dijiste, Pau, que me dejó pensando, ¿y si realmente los de la generación de cristal son los que se están quejando? Puede ser, me dejó. Gabo, ¿con qué te quedas, amigo? Pues básicamente, perdóname, básicamente con lo mismo. Yo creo que todo parte del respeto, que ese sí nunca va a cambiar dependiendo de la generación que sea. Aprendámonos a respetar un poquito más y respetemos más las ideas, los pensamientos e incluso las acciones de otras personas, porque creo yo en la mayoría de los seres humanos está el tratar de hacer el bien común. Dudo mucho que haya gente, bueno, sí las hay, que estén pensando específicamente cómo molestar al prójimo, pero en lo general creo yo que vamos por buen camino. Coincido mucho con Pau que es parte del crecimiento y el desarrollo humano en la adolescencia y es formador incluso del carácter de las personalidades, pero a final de cuentas creo que no lo están haciendo nada mal estos muchachos. Creo que sí están buscando tener un mundo mejor para todos, que eso es lo importante. O sea, no se están centrando nada más como en sus vivencias, sino tratan de hacerlo como de una manera global y eso me parece como muy, muy padre, honestamente. Y yo creo que pues nada más, pues respetémonos entre todos, seamos de la generación que seamos y pues sigamos con este mundo y tratarlo de hacerlo mejor cada día. Nada más porque el tema es serio, pero ya tenía la respuesta perfecta, con el efecto perfecto. Pero no lo voy a tocar en esta ocasión porque te respeto, amigo. Te respeto. Okay. Bueno, es que entre Gabriel y yo nos llevamos muy pesado, la verdad, y no es ningún secreto. Yo les agradezco a los dos haberse unido en esta conversación sobre esta generación que la verdad es que da mucho de qué hablar y continuamente en redes sociales, ya lo decían ustedes ahorita, a través de Facebook, a través de Twitter, todo el hate que puede ocasionar de ellos hacia algo o de nosotros hacia ellos. Creo que quedan todavía muchísimos temas que posteriormente podemos platicar sobre esta generación. Creo que a manera como de conclusión los tres coincidimos en que pues ya estamos grandes nosotros, es momento, en pocas palabras, es momento de escuchar a los jóvenes. Nosotros pasamos por esa etapa, nosotros fuimos rebeldes, nada más que la gran diferencia es que no había una manera en la que todo el mundo nos escuchara y viera lo que opinábamos. Entonces, yo les quiero agradecer a los dos por esta conversación y no sé si quieran dar sus redes sociales para que los sigan, para que les dejen algún comentario, alguna opinión, que yo creo que será muy bien recibida, ¿no? Claro que sí, muchas gracias a ti, la verdad es que creo que poner estas cosas sobre la mesa siempre va a ser muy propositivo y siempre nos va a ayudar a sumar, ¿no? Yo tengo en mi Facebook, estoy como Paola Zúñiga Roldán y en Twitter también me encuentran como @PauZUR con 1 número. Ahí está mi red para que intercambiemos también, ya lo tengo un poco abandonado, pero vamos a retomarlo y también para intercambiar ideas, que es lo de hoy, ¿no? Intercambiar ideas, pero también hay que saber qué decir. Creo que eso es lo más importante. Me parece perfecto, pues ahí está, sigan en sus redes sociales y si quieren trolear o molestar al Gabo, ya saben en dónde, en su cuenta de Gabo. Ahí en Twitter, @Gabo_Gabo_83.
Ahí está, sencillo para que también nos sigan. Y pues bueno, oigan, yo les quiero agradecer muchísimo. Ahí seguimos en contacto con estos temas que son el momento serio de Now Music Radio, tratando siempre de ser justamente empáticos con la gente que a lo mejor no piensa igual que nosotros y viceversa, y abriendo este espacio. Y como lo decía Pavo hace ratito, si alguien se quiere unir a esta conversación que no esté de acuerdo con lo que decimos, es más que bienvenido en este espacio. Con muchísimo gusto lo podremos platicar. Muchachos, les deseo que tengan una muy buena noche y ahí nos seguimos escribiendo y escuchando en programas posteriores. Claro que sí, un abrazo y un beso. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, cuídense muchachos, les mando un fuerte abrazo. Cuídense, bye bye. Pues ahí estuvieron Gabo Ortiz y Pau Zúñiga, y nosotros nos despedimos con musiquita sabrosa para esta noche. Gracias por su compañía, qué buena charla, me encantó. Vamos a escuchar esta canción de Ace of Base llamada Happy Nation, siendo las 11 de la noche con 7 minutos. El próximo jueves, Cisco González, Ana Muñoz y todas las cosas que siempre traemos en este espacio de los 90s y 2000s, echando el relajo, echando el desmadre, hablando las cosas también en serio como hoy. Que descansen. Buena noche. Bye bye.